Pues ya está con nosotros mi querido Pacheco Rodrigo y también, por supuesto, Arnulfo Rodríguez, que es el director de análisis de Grupo Multiva. Buenos días. Buenos días, Paco. ¿Cómo están? Muy bien, querido Paco. Viendo tu explicación de Bolivia, la verdad es que bien interesante. Ayer estuve revisando datos, nada más para poner un poco de contexto. Es un país de 1 millón de kilómetros cuadrados de superficie. Así es. Para darnos una idea, son como los 7 estados más grandes de México, en conjunto, 11 millones de habitantes. Y viendo la trayectoria económica, es extraordinario lo que ocurrió de 2006 a 2018, que es lo que estuve revisando del Banco Mundial. Una salida casi del 50% de la Sí. población de la pobreza y un crecimiento de casi 5% del Producto Interno Bruto. El asunto no es que sea Anualizado. malo o bueno, sino que se quieren eternizar en el poder. Ese es el Ese problema. ese fue el gran problema, porque Sí. veía que el PIB en 2006, cuando asume Evo, o sea, viene de 11 mil millones de dólares. Crecía ya a unas tasas aceleradas porque vende mucho gas a Brasil y Argentina. Lo interesante fue que cuando Brasil y Argentina entran en crisis, empezaron a dejar de crecer, incluso caer, Bolivia más o menos pudo mantener la trayectoria porque es una suerte de fondo que ya se empezó a gastar y que de hecho si hubiese sido el presidente le hubieran tocado tiempos bien difíciles porque ya se le está acabando el gas, no el gas físico, sino el gas del dinero. el dinero, la Exactamente, la lana a Bolivia y ya va a tener que empezar a lidiar con la realidad, sobre todo si caen los precios de los commodities y un contexto interesante el de América Latina, ¿no, estimado Arnoldo? Definitivamente, es una especie de fichas de dominó que se están viendo muy afectadas. Parece gracioso por Donald Trump. Es decir, esta guerra comercial con China y esa desaceleración con China de la economía de China ha generado caídas en los precios de materias primas. Estos países, Chile, Perú, entre el 30 y el 50% de su balanza comercial son exportaciones de materias primas a China. Esto ha reducido entonces los ingresos del país y le ha quitado efectividad al gobierno en programas de apoyo. Bolivia efectivamente era de los que mejor había manejado el tema, pero en el resto de los países de América Latina eso ha sido un impacto muy importante. Y luego Argentina, ¿no? Que es un país, bueno, viene un nuevo gobierno, pero no se ve muy alentador el panorama en Argentina. Va a cerrar en 2019 con una caída por ahí del orden del 3%, y el otro año ya, incluso con una base de comparación de caída fuerte, todavía es negativo lo que se proyecta. Argentina es un desastre. Caída del PIB del 6% el año pasado, depreciación del 100%, ahora van ya en depresión del 50%, su tasa de interés en el 50%. No hay manera, y es que ahí se conjuga el problema es que mencionábamos genérico de materias primas, con pésimo manejo de las finanzas públicas. Allí, y esa es una lección interesante que parece haber aprendido la actual administración, dejaron que las finanzas públicas se fueran a la deriva, el déficit creció muchísimo y cuando llegó Macri a tratar de enderezarlo en forma de programa de choque, pues le generó toda esta animadversión social. ¿Qué es lo que va a pasar con toda esa ola que se está generando en el cono sur y que, bueno, finalmente va a llegar hasta México? Sí, bueno, afortunadamente diría que México, el 82% de lo que exportamos se va a Estados Unidos, nuestro segundo socio comercial es China, y pues realmente ha sido tan malo el desempeño de Brasil, Argentina, etcétera, que se han ido reduciendo como la participación de lo que exportamos. Entonces, bueno, yo diría más bien desde una óptica política, pues será interesante ver si esto influye o no, el liderazgo o no que ocupa México en la región como consecuencia de ello, sobre todo porque tenemos en Brasil, pues un Brasil que tampoco ha tenido un despegue tan extraordinario como se podría pensar, pero un Bolsonaro que está más alineado, digamos, con los intereses del libre mercado, por decirlo de alguna suerte, o por lo menos empresariales de su país. Ahora, finalmente, estos resultados han hecho que sí, nos guste o no, tomar ese liderazgo, pues es evidente que se está tomando, que no nos sirve absolutamente nada y que además de todo es como agarrar con un bastón ardiente el liderazgo, ¿no? Pero es una realidad. De hecho, yo creo que tenemos que estar alertas porque va a haber una diferenciación de países y ahí cuidado con Colombia que nos podría empezar a comer el mandado. Como economía no es muy grande, es como la tercera parte de la de México, pero está creciendo al 3,5% este año con una economía estable y con un gobierno de centro democrático que trae como principal motivo la legalidad. La legalidad, la inversión en infraestructura, el fomento de la iniciativa, y entonces Colombia está logrando diferenciarse. Brasil no está teniendo un excelente, digamos, desempeño económico,
pero gusta este discurso apartado de la izquierda y por eso tienes un mercado accionario que está avanzando 20%. ¿Qué política es la entonces ante este panorama la que debe de adaptar tanto el gobierno de México a través de la Secretaría de Hacienda como el Banco de México? ¿Cuál tendrían que ser los puntos finos a tratar? Yo creo que hay dos factores, querido Paco. Uno, lo platicábamos Arnulfo y yo, mañana toma su decisión de política monetaria el Banco de México. Yo creo que sí hay espacio para que fueran 50 puntos base. Arnulfo. Estamos totalmente coincidentes con eso. Es muy importante. Solo quedan 2 reuniones antes de que termine el año. No hay ninguna razón técnica para que no haya una baja importante y sí la hay para que la haya. La inflación está perfectamente alineada en el objetivo del 3%. El tipo de cambio no tiene realmente presiones, está bien soportado por las cuentas externas. Y por otra parte, en la medida en que tengas las tasas de corto plazo altas, estás generando una distorsión en lo que en México se conoce como la curva de rendimientos. Es decir, a 28 días te pagan más que a 91 días o que a 2 años. Se te empieza a desequilibrar el sistema financiero. Y la otra, mi querido Paco, es que uno de los sectores que tiene que reactivarse en 2020, parece que hacia allá vamos, ayer había declaraciones del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, es el sector de infraestructura y sobre todo la construcción, porque revisando los datos de la estimación del PIB, pues el lastre es las actividades secundarias en unas manufacturas que van un poco más lentos, pero sobre todo la construcción que no se recupera, la actividad industrial daba cuenta que agosto versus septiembre sigue cayendo y si esa tendencia continúa en el cuarto trimestre, pues no va a ser tan buena y se puede recuperar si hay voluntad porque eso tiene que ver mucho con el gobierno. Muy bien. Vamos por 50 veces. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rodrigo, Arnulfo. Gracias, Paco. Gracias. Vamos. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes, 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.